Hola, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy voy a estar preparando chuleta de cerdo en una salsita tatemada y acompañada de arroz o sopa de arroz, como ustedes lo conozcan. Y los ingredientes que voy a estar utilizando son tomatillos. Yo estoy utilizando como 10 tomatillos, cebolla, jitomate, aquí está el arroz, pimienta, aceite, sal, chile de árbol, este ya está un poquito tostado, sal de ajo, ajos y la chuleta. Bueno, pues comencemos. Bueno, pues lo primero que voy a estar haciendo es que voy a echarle sal de ajo y pimienta a la chuleta mientras hago los demás pasos para que así agarre más sabor. Déjenme, voy por un plato. Echamos sal de ajo con cuidado, también pimienta un poco, le damos la vuelta y también aquí le echamos pimienta, sal de ajo, y pues aquí lo vamos a dejar por un rato mientras vamos a ir haciendo algo más. Como yo aquí voy a empezar prendiendo la estufa y le voy a poner este sartén, y aquí es donde voy a tatemar los tomatillos, la cebolla, un jitomate y chile. Como este jitomate está algo grande, lo que voy a hacer es que lo voy a partir en 4 pedazos para que así se me cosa más fácil. A esta cabeza de ajo le voy a quitar un diente para echarle a la salsa. Aquí ya tenemos esto listo. Ahora a la cebolla le voy a agarrar un pedazo. Aquí el sartén pues ya está caliente, le voy a agregar los tomatillos. Los 4 pedazos de jitomate. El pedazo de cebolla y el diente de ajo. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a poner a calentar un sartén para dorar las chuletas. Ahora aquí al sartén donde voy a estar dorando las chuletas le voy a echar poquito aceite nada más. Unas 2 cucharaditas. Agrego la chuleta.
Ahora aquí a los tomatillos les vamos a estar dando vuelta. Y aquí lo dejaremos otro rato. Ahora ya moví los tomatillos para la parte de atrás porque aquí enfrente voy a estar preparando el arroz o sopa de arroz como ustedes lo conozcan. Lo primero que voy a estar haciendo es lavar yo nada más voy a cocinar una taza, lo voy a estar enjuagando. Bueno, pues mientras se caliente el sartén, yo lo que voy a estar haciendo es picar la cebolla y un diente de ajo. Yo nada más lo que hago es quitarle la cáscara. Al ajo yo nada más le quito la cáscara y le doy un pequeño golpe. Y pues la cebolla la trato de picar lo más finito posible. Ahora sí le voy a agregar aceite. Le agrego el ajo, la cebolla. Y el arroz. Ahora aquí a la chuleta ya le voy a estar dando vuelta. Y pues aquí así voy a estar meneando el arroz hasta que quede doradito. Aquí lo que voy a estar haciendo es que ya tengo 2 tazas de agua. Voy a agregar el jitomate y lo voy a moler. Aquí pues ya le voy a estar agregando el arroz al jitomate molido. Le voy a agregar sal. Lo revuelvo y aquí lo voy a dejar cocinar.
Ahora acá pues ya están las chuletas, las voy a estar sacando. Ya están bien doraditas. Y voy a estar agregando más. Miren cómo quedaron las chuletas. Ahora aquí voy a estar tapando el arroz. Y en esta licuadora voy a estar echando ya todo el tomatillo, la cebolla, todo lo que dore. El tomatillo todavía le falta un poquito, voy a agregar los chiles para que se quemen un poquito más. Yo ya los compro así tostados en el mercado, pero a todos me gusta darles una pasadita. Ya los voy a estar sacando. Y voy a esperar a que ese tomatillo se cosa un poquito más. Le voy a estar agregando 8 onzas de agua. Y ya voy a sacar ese tomatillo. Ahora le voy a estar agregando un poco de sal. Y lo llevaré a moler. Aquí pues ya le voy a estar dando vuelta a las otras chuletas. Aquí ya voy a estar sacando las otras chuletas. Y agregaré la última. Ahora aquí lo que voy a estar haciendo es que voy a poner a calentar esta cazuelita de barro. Ahora aquí lo que voy a estar haciendo, como me encontré aquí manteca de cerdo, le voy a agregar una cucharadita nada más. Esperamos a que se derrita bien. Ahora sí, como ya se derritió la manteca, voy a estarle agregando la salsa para sofreírla. Voy a mezclar bien.
Y ahora voy a estar agregando aquí las chuletas. Bueno, pues aquí ya voy a estar sirviendo, ya estuvo listo. A mí lo que me gusta hacer, ya les mostré en otro video, pero si es la primera vez que miran un video mío, me gusta poner el arroz así en una tapita medidora y lo agrego al plato. Y miren, así se mira más bonito. Ahora aquí voy a estar sirviendo la chuleta. Y le voy a estar agregando salsita. Bueno, pues así quedó la receta del día de hoy. Como les dije, son unas chuletas de cerdo en una salsita tatemada acompañada de arroz rojo. Y si es que es su primera vez que están viendo una receta en mi canal, les invito a que miren las demás recetas que tengo. Todas las recetas son recetas muy sencillas, muy fáciles, pero sobre todo muy deliciosas. Bienvenidas a las personas nuevas y gracias a las que siguen viendo mis videos. Pues así quedó la receta del día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Nos estaremos viendo en alguna otra receta. Hasta luego.